Muchísimas gracias, Ramón, por esta presentación y por la excitativa que me hicieron tanto tú como el doctor y buen amigo Marco Antonio Murray Lazo para ofrecer mi ingreso a la academia. Espero pasar este examen. Me da muchísimo gusto además estar entre colegas distinguidos, gente con la que hemos tenido una colaboración a lo largo de muchos años en distintos ámbitos de la intersección de tecnología, educación, la construcción institucional y el servicio a la sociedad, siempre teniendo la tecnología como un medio, además de que para cada uno de nosotros fuera un objetivo de estudio, un objeto de trabajo por sí misma. Voy a contribuir a la diversidad y espero que no demasiado a la confusión de esta sesión, refiriéndoles a ustedes brevemente algunos detalles de a qué se refiere el nombre mismo de gobernanza de Internet, que es un poquito de su historia para comprenderla. Voy a seleccionar, les voy a mostrar súper a la carrera 40 temas que se considera que constituyen, pero los voy a hacer así de súper volada, digamos los 40 temas en los cuales el grupo de trabajo sobre gobernanza de Internet de la ONU en 2005 subdividió, digamos, el análisis de la gobernanza de Internet. Voy a tomar 3 de ellos y en ellos les voy a dar ejemplos de lo que… Gracias, perdón. Ejemplos de los subsistemas que están en operación y los incentivos que mueven a los distintos actores. Para ello voy a hacer además un análisis de actores o stakeholders que definiré en su momento. Y ya sin lámina voy a discutir brevísimamente si no surge por sí sola la necesidad del pensamiento sistémico y multidisciplinario en este tema de gobernanza de Internet. Empecemos por saber o recordarnos qué es Internet y qué es cuáles son sus principios fundamentales de diseño, porque además algo que es sumamente interesante, a mí me lo ha parecido, es cómo a lo largo de las décadas comprender de nuevo y entender y estudiar de nuevo los principios de diseño de Internet nos acaba por producir una comprensión mejor de qué es Internet, de nuevo en cada uno de los desafíos a los que se enfrenta el crecimiento y la aplicación de la red. Y además resulta muy notable cómo estos principios técnicos de diseño son principios de ingeniería, son la arquitectura misma de la red y su evolución técnica, están en un paralelo muy cercano con principios de diseño y con valores sociales de gran importancia. No se puede, y esto lo ha advertido entre otros investigadores, además voy a cumplir con una cosa que se tiene que hacer siempre que se habla de Internet y sociedad, que es citar a Manuel Castells. Entonces cumplo con la fase ritual de citar a Manuel Castells. Castells ha dicho que Internet no es la sociedad de la información, pero desde luego es la tecnología natural para la sociedad de la información. Entonces no hay sorpresa en que se conformen y evolucionen con otra. Los principios, la coordinación de Internet. Y voy a referir de nuevo repetidamente a esta primera frase que dice like herding cats, como arrear gatos. Imagínense ustedes la tarea de arrear 50 gatos, llegar con ellos al mismo lugar. Es un poquito distinto de hacerlo con borregos o con ganado vacuno. Y eso es la riqueza en lugar de un problema, como decimos también en el medio. It's a feature, not a bug. Es una característica del sistema deseada, no una falla. Vamos a los principios de diseño. El principio de diseño fundamental que tuvo Internet fue el de interoperabilidad. Es decir, Internet se diseñó para interconectar redes de computadoras que ya existían. Las redes de computadoras existen prácticamente desde el día siguiente del que existen computadoras electrónicas digitales. En el momento que hay más de una, hay que comunicar una con otra. Y en el momento en el que había unas cuantas en operación en los años 50, intercomunicarlas era de vital importancia porque nadie podía tener en una computadora todo el poder computacional necesario para resolver todos los problemas que se le podían presentar, ni podía generar allí todos los datos para hacerlo. Entonces, interconectar computadoras es importante desde los años 50 y, de hecho, una compañía que en su época fue célebre y pionera en la creación de tecnología computacional, Digital Equipment Corporation, DEC, empezó como una compañía dedicada a interconectar computadoras.
Cada marca de computadoras, IBM, las Univac, después Burroughs, etcétera, tenían sus propios mecanismos de comunicación, los que hoy llamamos protocolos, que son secuencias de instrucciones aceptadas para establecer comunicaciones entre las computadoras dentro de una red. Lo que hoy en una casa sería hacer una red con puras PCs o hacer una red con Apples, con un Airport, es decir, un protocolo específico de la marca. Y en los años 70, al final de los años 60, la importancia de la interconexión de redes de computadoras, desde el pago de la nómina del gobierno de los Estados Unidos, todos los centros de investigación, la operación de la defensa antiaérea, terrestre, etcétera, y el establishment nuclear, requerían interconectar estas redes de computadoras de una manera eficiente. Mandato número 1 que lleva a la interoperabilidad. Es decir, no se trata de que las computadoras sean interoperables, sino de que las comunicaciones entre las redes lo sean. Y lo que se busca entonces es el conjunto mínimo de instrucciones, mínimo en todos los sentidos, las menos posibles, con el menos costo de procesamiento posible, que permitan enterarme de qué están diciendo las IBMs de aquí y traducírselo a las Burroughs de allá y de regreso. Y junto con esto surge otra característica muy importante que no cito aquí porque se sobreentiende ya en Internet, que es la conmutación por paquetes y el enrutamiento. Las comunicaciones que ustedes hacen por vía telefónica y las que se establecían entre computadoras requerían establecer un circuito eléctrico sobre el cual pudiera transmitirse una señal, una frecuencia oscilatoria y una modulación sobre ella que permitiera bits y luego una manera dar los bits, pero establecer esta comunicación como cuando conectábamos los telex o los teletipos, como eran las llamadas telefónicas, requería disponer del circuito todo el tiempo que duraba la llamada. Y al final de los años 60, Paul Baran, el profesor Lee Clyder y algunas gentes más descubrieron que podían hacer esto de una manera diferente, ir poniendo la información en paquetes, es decir, digitalizada en bits, luego ponerla en paquetes, y en lugar de tener que transmitir todo el mensaje, dividir el mensaje en paquetes, y a cada paquete etiquetarlo nada más con origen, destino y su número en la secuencia de ese mensaje. Y aventarlos a la red donde en lugar de los conmutadores telefónicos tradicionales que se encargaban de establecer estos circuitos, digamos, de CU a Lindavista, pasando por Héroes de Padierna, San Juan, y Lindavista y Vallejo para conectarnos con el Cinvestav, digamos, y simplemente aventaban los paquetes a donde encontraran una ruta despejada y de ahí sabían para dónde tenían que ir y los aventaban en el primer enrutador que tuviera una ruta despejada. Y en la computadora del otro lado se reensamblaban, es decir, se supone ya, se asume un poder de cómputo apreciable que existía en los años 60. Esta conmutación por paquetes y enrutamiento, un segundo mandato muy importante para el diseño de la red, que era la robustez ante fallas en cualquier nodo o en de la red. Si un nodo se cae, como le decimos ahora, es decir, si una estación de conexión era bombardeada con una bomba atómica o si simplemente una fibra óptica o un cable era cortado, como sucede todos los días repetidamente en el planeta, por un trascabo que estaba haciendo obras en la carretera o en la calle, que esto ocurre todos los días, simplemente el enrutador no se entera de qué le pasó allí, simplemente dice, no hay paso, hay congestión, vámonos por las orillas, vamos a buscar otro camino, ¿no? Es decir, enrutamos los paquetes dándole vuelta al daño. Y esto, entonces, se puede resolver precisamente haciendo una red que dé todo lo que llamamos inteligencia, es decir, saber qué son los paquetes de información, si representan audio, video, si son interactivos, si son una conversación, si son un programa de televisión que a nadie le importa que se pierdan unos cuantos pixelitos en el camino, porque de todas maneras la computadora del otro lado lo va a reconstruir, porque está haciendo de todas maneras una reconstrucción que no es transmitir cuadro por cuadro, sino extrapolar un 90% de los elementos que hay en un cuadro y solo cambiar los que son diferentes. Todo este tipo de cosas hacen que la transmisión de televisión sea muy poco sensible al daño en la ruta. Y en cambio, uno de los estudios como los que nos presentaba Fabián García Nocetti en su presentación, no puede perderse un solo píxel porque nos perdemos una conexión entre dos vasos sanguíneos, nos perdemos la presencia de un tumor, nos perdemos la presencia de un trombo, nos perdemos la presencia de un pequeño depósito de placa de colesterol. Entonces, esa imagen va sin pérdidas, aunque me lleve más rato porque finalmente no es durante una cirugía, la de diagnóstico, etcétera. Entonces, toda esa inteligencia se deja en la orilla y la red es tonta respecto a la información, solamente se dedica a pasar paquetes. No les pregunta qué son, qué llevan,
ni qué importancia tienen para quien los recibe, nomás los transmiten. Lo que se vea de cualquier punta a cualquier otra punta, si hacemos lo mismo, debe ser igual, es decir, la ruta no debe modificar la información, el paso por la red no debe modificar la información. Y como esto empieza en laboratorios que no están asociados a compañías telefónicas grandes, que eran las que tenían muchísimo dinero para insertar todo lo que se les ocurriera inventar, meterlo a la red, empieza también con una necesidad de estar abierto a toda posible innovación, a todo posible nuevo dispositivo, a todo posible nuevo protocolo. Este concepto de apertura se extiende hasta el concepto que actualmente usamos cuando decimos mantengan abierta la red, mantengan un open internet, que quiere decir que nadie interfiera con los contenidos y que nadie cierre la puerta en los extremos, ni a los usuarios, ni a los protocolos, ni a los contenidos específicos. Entonces tenemos una red que está optimizada para la creación de nuevas aplicaciones. Sobre esta red es posible que cualquiera que tenga una buena idea se le ocurra cómo meter video en la red, meta video en la red. Si a alguien se le ocurre una mejor, pues la mete también y el mercado será el que decida cuál es la más aceptada. Pero no se optimiza para una red telefónica o una red de broadcast de televisión, etcétera, sino que simplemente contamos en que tendremos suficiente poder de cómputo para alternativamente en la misma red manejar cualquiera de estas cosas. Y por lo tanto tenemos innovación sin pedir permiso. No le tenemos que pedir permiso a nadie para hacer algo en Internet. No le tenemos que pedir, como sería en el caso de una compañía telefónica, inventamos el videoteléfono, pero en la época de la que estamos hablando, la compañía telefónica era dueña hasta del aparato de teléfono de la casa. Entonces tenía que decidir si quería adaptar todos sus sistemas, incluyendo conmutadores, redes, equipo periférico, etcétera, a esta innovación ofrecida. En Internet ustedes lo viven, todos los días están incorporando algún elemento nuevo, algún software nuevo, alguna práctica nueva o algún dispositivo que ahora pueden conectar a la red, como su cámara, su teléfono, etcétera, sin pedirle permiso. Nadie le tuvo que pedir permiso a nadie para hacerlo. Esto da lugar a una gran descentralización. En la infraestructura de redes simplemente se reconocen redes de distintos niveles en cuanto a sus capacidades de tráfico y sus interconexiones entre pares, si se cobran o no. El enrutamiento está altamente descentralizado. Las redes de distribución de contenido también precisamente buscan descentralizar la presencia del contenido hasta tenerlo muy cerca de los usuarios para mejorar la experiencia de estos. Los únicos puntos de algún grado de control central que quedan en este diseño maravilloso de Internet son el sistema de nombres de dominio, el sistema de direcciones numéricas IP y el registro de los parámetros de los protocolos de la Internet Engineering Task Force, que son los parámetros técnicos de la red. El DNS es un sistema jerárquico, distribuido, esto es bien conocido, tiene un único punto central que es la raíz, que es donde dice cuáles son las direcciones numéricas de los servidores de nombres de .com, .net, .org, .biz, .info, .museum, .aero y .mx, .fr, .de, es decir, todos los dominios nacionales. Este archivo, el archivo raíz del DNS, por el cual se dan batallas campales que voy a describir en unos minutos, es un archivo, es una tablita de aproximadamente 240 renglones y 20 columnas. Pero simplemente nos dice precisamente cada dominio de estos a quién está delegado y de ahí en adelante hace lo que quiere. De los parámetros quiero mencionar también que los protocolos de la IETF, no los parámetros sino los protocolos, son de libre acceso, son gratuitos. La sociedad de Internet, la Internet Society, a la que como mencionó Ramón, pertenezco a su Board of Trustees actualmente, se encarga de que no sean apropiables, que nadie, ningún listo salga a encontrar la manera de cobrar por ellos. Por ejemplo, porque McGraw-Hill edita un libro y les pone su copyright a los protocolos. Estos están tan libres y tan abiertos que ustedes se van a la ietf.org y buscan los RFCs, que es el nombre de los protocolos, van a encontrar que hasta los dibujos de los secuencias de comunicación, los diagramas de bloque de flujo de los protocolos están hechos en ASCII para que no dependan de que un sistema gráfico no compatible no se los pueda implementar. Esta enorme apertura, vamos nada más por un instante más, porque va a ser determinante para el resto de la que pretendo abreviar esta conversación ahorita, es que tenemos dos parámetros opuestos, el de las compañías telefónicas y el de Internet, y de veras es muy importante entender cuán opuestos son. La compañía telefónica tiene control desde el Consumer Premise Equipment, eso es lo que quiere decir CPE, la terminal del lado del usuario,
el teléfono, aquellos teléfonos de baquelita con los que podía uno fácilmente matar a alguien con un porrazo, con un telefonazo. O sea, eso en esa época te hecho un telefonazo era una amenaza, porque se hablaba de un aparato de 2 kilos de baquelita. Es dueña de la red, porque además la red se consideraba en su época un monopolio, lo que en economía se llama un monopolio natural, es decir, no se concebía que pudiera haber competencia en el tendido de redes telefónicas. De hecho, en México, por ejemplo, en los años 30 hasta el inicio de los 50 había 2 redes telefónicas competitivas, la Ericsson y la Telefónica Nacional, y acabaron teniendo que fusionarse porque no era posible que ustedes tuvieran que tener 2 teléfonos en su casa con 2 cables escarbados por todas las calles para llegar allí. Por lo tanto, necesitaban equipos muy grandes y costosos. Los fabricantes que los proveían eran muy pocos, ¿no? La misma compañía Ericsson, los antecesores de Alcatel en Francia, Bell en Estados Unidos, que además era telefónica y producía su propio equipo, la actual Lucent, después Avaya. Y por lo tanto podían imponer una gran barrera de entrada a los nuevos jugadores. A cualquiera que quisiera fabricar conmutadores telefónicos tenía que estar preparado para aventarle algunos miles de millones de dólares al asunto. Y el paradigma es un paradigma de control. En Internet, cualquier dispositivo, no importa el sistema operativo, no importa la electrónica de la que esté hecho, a condición de que pueda operar los protocolos de comunicación, es decir, que tenga un stack TCP/IP, entra a la red, el que quieran. El paradigma es de interconexión y de interoperabilidad. La construcción de los estándares en la UIT requiere procesos prolongadísimos que además solamente son válidos legalmente cuando los santifica el órgano de gobierno, que es la comisión, es la reunión plenipotenciaria de ministros de telecomunicaciones que se lleva a cabo cada 4 años. En la IETF, en cuanto hay cierto acuerdo de que la descripción de las operaciones para algo que se quiere hacer es razonable y hay running code, 2 demostraciones de lo que se propone, del estándar que se propone funcionando, es bueno. Entonces los estándares son de meritocracia, de competencia y de muy bajas barreras de entrada. Sumamente democrático, con una combinación de individualismo liberal americano y de una mentalidad hippie de apertura, digamos, a oír a los demás y colaboración. Es un paradigma totalmente de apertura. Para ilustrarlo muy bien, pues los videoteléfonos de los que algunos de mi edad nos acordamos que era la familia Supersónico, ¿no? Que se tenían, o sea, se los imagina uno conectados a una red, rentados a la telefónica, contra Skype, que está en todas las computadoras que quieran y que además opera a través de una red que no son conmutadores, sino que es una red en la que una comunicación peer-to-peer, par a par, permite construir esta función de conmutación con computadoras reclutadas a lo largo de todo el mundo. La gobernanza de Internet empieza, paralela a la historia de Internet, cuando en 1933 Vinton Cerf y Robert Kahn separan la capa de control de la capa de transmisión. TCP es Transmission Control Protocol, IP nada más es Internet Working Protocol, el protocolo para pasar paquetes y enrutar. La IETF se organiza, es un organismo que ni siquiera tiene constitución jurídica, no tiene personalidad jurídica. Se reúne 3 veces al año en distintos lugares del mundo. No hay estándar que valga si no ha sido votado electrónicamente. Es decir, asegurando que nadie haya sido excluido porque no tenía dinero para pagar el boleto para llegar a la reunión. Se acercaron a la IETF y fueron rechazados. La Unión Internacional de Telecomunicaciones dijo, no, esas son redes de juguete, ¿no? Sigan con su juguete ingenieritos, ¿no? Nosotros tenemos que tener redes de 6/9 de probabilidad de disponibilidad y cosas por el estilo. Creo que la experiencia de la telefonía celular en México nos dice que el usuario no quiere eso. El usuario está dispuesto a pagar $1,000 al mes por un teléfono que funciona 60% del tiempo. Internet es mucho mejor porque nos permite 1,000,000 de veces más capacidad de comunicación por el mismo precio, y si le cuentan cualquier figure of merit de disponibilidad, estamos arriba de los 4/9. Y a partir de que en 1990 Tim Berners-Lee inventa la web y que la NSF en 91-93 permite la comercialización de Internet, el asunto se pone realmente interesante. Hay una expresión creativa, no voy a ir por ahí. Típicamente pasa que empiezan las guerras, que se conocen como las guerras de los nombres de dominio. El problema es muy sencillo. Hay un solo Vanessa.com.
Hay un vanessa.org, un vanessa.net, tendrías acceso a esos tres. Si fuera una marca, tú podrías fabricar pantalones y clasificarlos en la categoría, no sé qué número es, pero 12 de la clasificación internacional de marcas derivada de los tratados de París y todo el aparato subsecuente. Si yo fabricara candados, cerraduras y llaves, podría tener la marca Vanessa registrada en el mismo territorio en el que tú vendes pantalones, pero registrada bajo la categoría 14. Pero solo hay un vanessa.com. Entonces el primero que llega lo tiene. Punto. ¿No? Si yo tengo vanessa.com y no hay nadie, no hay ningún otro negocio que se llame Vanessa, tú dices, oye, yo soy la única y tenía desde antes derecho a ese nombre, pues yo con la pena te cedo por $750,000 el registro que a mí me cuesta $6 al año. Y tú decides si lo quieres o no. Y para animarte a apreciar tu nombre, lo que se hacía en los años 90 es agarrar vanessa.com y apuntarlo a una página pornográfica. Una extorsión. Eso dio lugar a las guerras de nombres de dominio. Este conflicto entre la propiedad intelectual y sobre todo la propiedad industrial tradicional y el paracaidismo, cybersquatting, sobre los nombres de dominio, dio lugar a que la Universidad del Sur de California, que administraba el sistema de nombres de dominio, dijera, aquí se van a venir unos litigios del demonio y vamos a salirnos del sistema cuanto antes. Y dieron lugar a una transferencia al sector privado o a un organismo dominado por el sector privado, que es el que se conoce como ICANN, a través de este proceso de... el gobierno de Estados Unidos dijo, vamos a privatizar así. Hubo un rechazo tal en el mundo que cambiaron la forma de privatizar. Voy a describir la organización de ICANN al final. La UIT, despertando al asunto de que, oye, nos están ganando el control de Internet, como se los habían ganado ya, ellos lo habían dejado ir, propuso a la ONU crear la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que se llevó a cabo en 2 fases, 2003-2005, ahorita entro en esos detalles, y que produjo el grupo de trabajo sobre gobernanza de Internet y posteriormente el foro que sigue. La cumbre tuvo acuerdos de toda clase. Por una sociedad, los representantes de los pueblos del mundo firman 90 cláusulas que dicen hay que crear una sociedad de la información incluyente, centrada en el individuo, orientada al desarrollo, favorecedora de las minorías, una serie de vaguedades ilimitadas, difíciles de medir en su implementación, sin rendición de cuentas, porque todos los acuerdos son no vinculantes, es decir, no es como un tratado de control de armas, que tiene un mecanismo en el que el país que no controla sus armas nucleares puede ser excluido de muchas cosas, hay castigo, hay dientes. Acá pues no cumpliste, no cumples. Y todo iba ahí medio pues arreglándose, ¿no? Con China diciendo no pueden crear nuevos derechos, como por ejemplo no debe quedar escrito que el derecho de libre expresión, el derecho de libre organización son parte de la sociedad de la información, porque ya están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Miles de batallas que se libran volviendo más vagos los acuerdos. Y finalmente queda pendiente cómo financiar el desarrollo de la sociedad de la información y el tema de gobernanza de Internet. Ahí fue donde nos fuimos al grupo de gobernanza de Internet para definirlo entre las 2 fases de la cumbre. Y sigue el listado que les mencioné. Empezamos desde la administración del DNS, el tema de costos de interconexión, participación en el desarrollo, creación de capacidades, asignación de nombres de dominio, política para la asignación de direcciones IP, derechos de propiedad intelectual, incluida su aplicación en el ciberespacio, y más y más. Libertad de expresión, derecho a la privacidad, derecho a la protección de datos personales, derechos de los consumidores, multilingüismo, etcétera, ¿no? Y todas las batallas se han detenido en unos cuantos temas que son los que ya mencioné del sistema de nombres de dominio. Paso ahora entonces a los casos que prometí, creo que en 7 minutos me los he hecho, con todo el final, que son de los temas que les mencioné del listado que acabo de pasar rápidamente. Seleccioné 3. Uno, el de propiedad. Hay un enorme subsistema de propiedad intelectual en Internet, o vamos, en el mundo, que es puesto ante severos desafíos por la presencia de Internet. ¿Cuáles son los desafíos? Lo fundamental es que la copia digital es perfecta, a diferencia de la copia analógica. Ustedes hacían una fotocopia, y luego una fotocopia de una fotocopia, y luego una fotocopia de una fotocopia. O copiaban en cassettes una canción de un disco al cassette y luego a otro cassette y otro cassette. A la tercera copia es inservible, es inútil, no puede servir de recuerdo, pero no puede servir de objeto de comercio. Entonces, la piratería,
la venta de bienes de propiedad intelectual sin la autorización del titular de los derechos, se vuelve muy distinta, porque cualquiera puede hacer la copia digital. Y además, al tener Internet este carácter transjurisdiccional, lo que es ilegal en un país se vuelve legal o no está perseguido en otro, o es ilegal pero nadie los va a perseguir porque la policía es inefectiva. Y entonces, además de esto, la copia es esencialmente gratuita. El costo marginal de hacer una copia digital es cero sobre el equipo que ya tenemos y crea una transparencia real o percibida del costo. Es decir, dejamos de pensar que Office es un software que tiene que ser comprado, licenciado a precios de $500 cuando nos lo venden a 50 pesos en República del Salvador o en una extensión de República del Salvador que está en un pasillito ahí junto a la Facultad de Ciencias y otro en la Facultad de Filosofía de esta universidad. Entonces, esto es un gran desafío a todo el sistema de propiedad intelectual. Aparece gente como Richard Stallman, una serie de otras personas que defienden el derecho a compartir, el derecho a copiar. Y empezamos a encontrarnos con incentivos. Aquí cuando digo incentivos encontrados no quiere decir que yo me los encontré, quiero decir opuestos. Es decir, en cada uno de los tres casos les voy a mostrar a ustedes incentivos que mueven al sistema en dirección, que se encuentran en direcciones contrapuestas. Aquí, la sociedad, los lectores, todos los interesados en el acceso al conocimiento, tenemos interés en disminuir las barreras de la copia y en que se generen nuevos modelos de negocio que no se basen en el control y la amenaza de que te meto al bote por vender piratería. No estamos en contra de la ley, nada más que encontramos que el modelo actual es disfuncional y se necesita otra cosa. Distribuidores, las sociedades de gestión colectiva de escritores, compositores y ejecutantes de música en todo el mundo tienen un incentivo por defender su viejo modelo, prohibiendo la copia, es decir, un mecanismo de control, mecanismos automatizados de vigilancia de los derechos de reproducción, persecución legal y extralegal de la copia a través de amenazas verdaderamente fuertes, ¿no? O sea, tú eres un niño de 14 años y si sigues copiando, la que va a perder la conexión a internet es tu abuelita, ¿no? Te vas a dejar fuera de la sociedad de la información. La extensión de derechos, ¿no? Los derechos de propiedad intelectual han sido extendidos, por ejemplo, a 75 años en Estados Unidos, a 100 en México. Es decir, si ustedes componen una canción, sus tataranietos van a seguir gozando de los derechos sin trabajar, sin componer, sin tener ni oído, pues, ¿no? O incluso cosas como el acuerdo ACTA, que está en fuerte discusión pública actualmente en México y algunos otros países, el acuerdo contra la copia y el contrabando, que de hecho es una circunvención de la normalidad legislativa, porque no se llevó a cabo este acuerdo en los foros comerciales normales como la Organización Mundial de Comercio, sino que 8 países formaron una alianza para crear este acuerdo, que además se está pactando primero para imponerlo después. Cuando se firme el acuerdo, los senados y cuerpos legislativos de los países no tendrán más remedio que ratificar, en lugar de haber sido consultados en ascenso. Esto les da a ustedes una idea de cuál es la ruta de colisión, digamos, entre estos dos que producen estos incentivos opuestos. Y las respuestas más abiertas que conozco son el informe Hargreaves, es un informe en Inglaterra que salió la semana pasada, y el informe de Francis Gehry, que es el presidente de la OMPI, que buscan una transformación del sistema de propiedad intelectual que balancee mejor estos incentivos opuestos. El spam, que es una plaga, el envío de correo comercial, de anuncios no solicitados. Como stakeholders, como gente que tiene algo que ganar o perder, a los comerciantes legítimos, a los productores fraudulentos, a comerciantes fraudulentos, a empresas, operadores y los 2.000 millones de usuarios de Internet que hay en el planeta. El entorno está determinado porque el costo del envío de correo es prácticamente nulo y no hay barreras de autenticación. Es decir, el correo electrónico, felizmente, eso hizo crecer a Internet tan creativamente como ocurrió. No me exige el envío del correo electrónico el que yo me haya autenticado ante el destinatario. Pero esto se vuelve una trampa mortal para poder enviar correo no pedido, cuyo contenido no está controlado por el destinatario. Los incentivos opuestos son que la ganancia es fácil, cualquier tarado, aquí puse algunas personas sin capacitación, pero cualquier tarado, una chancluda drogadicta que vive en un tráiler en los pantanos de Florida, que es uno de los ejemplos de hace 10 años del spam, o una pequeña banda de niños de la calle de un barrio de alguna ciudad de Nigeria, puede
armar una red para simplemente poner a circular la venta de Viagra verdadero o falso, toda la mercancía aspiracional como relojes de imitación, lo que ustedes reciben ahí. El incentivo opuesto, el incentivo por el que querríamos parar el spam, es algunas veces hasta 95% del correo electrónico del mundo es spam, con un costo brutal en recursos de la red, en recursos de disco de los servidores, en atención de los usuarios, distracción, susceptibilidad de engaños y el obstáculo que representa al correo legítimo, que además viene acompañado de que el anti-spam puede ser tóxico. Nos pasa en las mejores familias que nuestro servidor es puesto en una lista negra y nuestro correo no llega a donde debe llegar. Por ejemplo, el correo de esta universidad en los últimos meses, al menos en 2 ocasiones, ha estado bloqueado por más de una semana en hotmail.com. La operación para darnos de baja de esas listas negras es extremadamente compleja. La respuesta pues son sistemas anti-spam con altos niveles de falsos positivos y falsos negativos, costoso, requiere una administración constante, y hay una muy de sistemas, que es el de ciclos de retroalimentación. El ciclo de retroalimentación que mantiene creciendo el spam es muy fuerte, ¿no? Cualquier tarado puede ganar dinero. Si ustedes encuentran la manera de mandar 10 millones de spams de Viagra falso de Canadá, con 1000, es decir, la milésima parte de la gente que caiga, con 1000 incautos, ya hicieron dinero, ya les pagó el día. Mientras que todos los incentivos del anti-spam, los ciclos de retroalimentación para frenar el spam, encuentran muchos obstáculos, son muy costosos, requieren una gran inversión de energía, digamos, y el rendimiento es muy bajo. Y bueno, lo que nos mata en todo este sistema es, la clave aquí es esto, hay un incauto nuevo cada minuto, ¿no? Lo decía P.T. Barnum, el de los circos de Barnum and Bailey, suckers, there's a new one born every minute. Y los sistemas legislativos o los sistemas de autenticación por dominios han tenido una efectividad limitada y especialmente aquí además el sistema de autenticación por nombres de dominio, que era muy prometedor, fue roto por una compañía que no se lleva muy bien con los estándares, cuyo nombre aparece ahí en la pantalla. Salió de la discusión de la IETF. Y finalmente nombres de dominio, no voy a detener en los detalles, ya les mencioné que es una batalla, digamos, entre los dueños de marcas, la gente que no quiere ser engañada y otra caterva de defraudadores que se abanican con billetes de $1000 en una playa de Miami, trabajando 20 minutos al día con su cacharrito de mano en la red que está disponible en la misma playa y que simplemente están haciendo las vanessa.com, las martadiana.org, etcétera, y revendiéndolos. El truco es que si en los 90s la manera de extorsionarlos a ustedes para que larisa.com, la doctora Adler sí le quisiera meter, aunque sea $5000 para recuperarlo, era pornografía. Ahora les vale. Ponen anuncios con Google Ads, es decir, con los anuncios automáticos de Google, con AdWords, en los que con 5 anuncios al día que alguien le haga clic, ya salió negocio. O sea, los $6 o $20 al año que me cuesta mantener registrado tu vanessa.com, con que venda yo 5 clics al día, no tengo que vender la mercancía, solo tengo que 5 personas al día que entren y le hagan clic a los discos de Vanessa May, ¿no? La violinista, o cualquier otra cosa que yo logre anunciar allí, pues con eso ya fue negocio para mí. Entonces se organizó ICANN. Es una organización con un organigrama complejo, porque es una organización comunitaria, abierta, con rendición de cuentas, con intervención de los gobiernos y así sucesivamente, pero ya no voy a entrar allí. Creo que con esto está ilustrado, digamos. Lo que quisiera terminar es decir, hay una necesidad de pensamiento sistémico. Digamos, la diferencia, respondiendo o comentando sobre la conferencia anterior de la doctora Adler, la diferencia entre un vago de holístico y el que usan ustedes en antropología, que es, como dijo Jaime Jiménez muy bien, perfectamente trasladable a los conceptos de la teoría de sistemas y los métodos que derivan de ella, es que a veces se usa holístico como para toma todo en cuenta, pero con una manera revuelta y confusa. Y cuando holístico no es todo de una manera revuelta y confusa, es cuando tenemos claras las ideas, claros, como tú lo mencionabas, bueno, cuáles son los subgrupos. O sea, una cosa es el lenguaje, otra cosa es la economía, están interrelacionados, pero los alcanzas a distinguir ahí entre tus esquimales, ¿no? Entonces, la necesidad de aplicar
pensamiento sistémico, teoría, métodos de trabajo, etcétera, conceptos muy claros a todos estos temas de gobernanza de Internet, me parece a mí que genera un programa de investigación sumamente rico, que espero en lo personal poder alimentar como para cumplir con mi conciencia de que por qué estoy siendo a punto de ser admitido como miembro de esta academia. Y finalmente les ilustro precisamente en la segunda referencia la evidencia de que ya hay algunos avances de investigación buscando a qué se parece la gobernanza de Internet. Y este cuate lo maneja, lo que busca son 4 principios similares a los de la política de manejo de bosques, de sistemas forestales. Yo encontré eso un poquito insuficiente, demasiado general para entrar en detalles en esta sesión, o sea, para tomarlo como referencia. Creo que se incluyen temas que algunos de ustedes en este instituto trabajan muy a fondo, en particular en el área alrededor de la ARISA, como todas las teorías de Ostrom, de la gobernanza de recursos comunes, de Elinor Ostrom, premio Nobel en Economía hace un par de años. En fin, hay un campo de investigación fertilísimo en el que además comprender nos va a permitir mejorar la manera en la que gestionamos Internet, y solamente con esa comprensión vamos a poder vencer, termino con una afirmación política, trampas e intentos de imposición de controles favorables al sector privado lucrativo o a los gobiernos y no al balance multi-stakeholder, multisectorial, que es el que nos asegura que Internet se mantenga en los principios del principio, abierto, interoperable, libre y sin barreras, sin permisos para innovar. Muchísimas gracias.